SBC presenta. ¿Te has preguntado por qué algunos eventos en la Tierra nos resultan aún inexplicables o desconocidos, a pesar de que la especie humana lleva más de 200.000 años sobre el planeta? Esta noche, SBC Radio, con la conducción del ingeniero Horacio Muñoz, te llevará en una jornada de exploración a través de los misterios y enigmas que al paso del tiempo y la historia han dejado a los estudiosos y eruditos sin respuestas y con interrogantes. Demos paso pues al tema de esta noche. Comencemos. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la Galería del Misterio Musical. Soy su anfitrión Horacio Muñoz, quien nuevamente los guiará en esta emisión semanal de SBC Radio para explorar los enigmas y temas del insólito que al paso del tiempo siguen sin cerrarse. Como es tradicional, el episodio de hoy tendrá dos intermedios musicales con canciones de una banda icónica del rock extraída de la selecta galería de SBC Radio. La noche de hoy les presentaremos a nuestros radioescuchas los enigmas y misterios de una figura siniestra rusa como lo fue Rasputín, y todas las interrogantes que siguen vigentes sobre su fallecimiento. Antes de comenzar con este intrigante tema, les recordamos que la Galería del Misterio Musical es un programa de investigación que presenta la información con el único fin de difundirla para nuestros radioescuchas, y corresponderá solo a ellos emitir sus propias opiniones y conclusiones al terminar la emisión. Si existe un personaje enigmático, a veces admirado y otras veces aborrecido a través de la historia, ese fue el monje Rasputín. Este campesino, convertido en consejero zarista, ha llegado a ser conocido como la encarnación del diablo. Pero, ¿realmente era tan demoníaco como nos han hecho creer? Rasputín era temido por su influencia sobre la familia real, su comportamiento escandaloso y su supuesto poder místico. Los nobles creían que su control sobre la zarina y sus nombramientos políticos durante la Primera Guerra Mundial eran perjudiciales para Rusia. Además, los rumores sobre su comportamiento libertino y su influencia espiritual generaban desconfianza y miedo. María Gregorievna, hija de Gregory Efinovich Rasputín, afirma en sus memorias que su padre fue un santo y que todo cuanto se ha dicho sobre él son solo viles calumnias lanzadas por los envidiosos. Los demás libros que han abordado el tema, empezando por el que escribió el príncipe Yusupov, hasta los tratados de historia más dignos de crédito, coinciden todos en afirmar que el famoso monje nacido en Siberia fue un ser malvado y diabólico. ¿Quién está en lo cierto? Comprendemos el respeto y la admiración que sintió la hija de Rasputín al referirse a este, pero muchos tememos que la mayoría de sus juicios fueron completamente falsos. María no estuvo presente en muchos de los lugares frecuentados por su padre, ni conoció a los dignatarios de la corte enemistados con él. Además, en aquella época, María era muy niña. Ahora bien, si lo que afirmó el príncipe Yusupov en sus memorias tuvo algo de exageración, de todos modos se impone una verdad absoluta. Rasputín fue un individuo excepcional, dotado con poderes extraordinarios. Vivió una existencia digna de las 1001 noches, reinó como amo y señor en una corte dominada por la superstición, y cuando murió a manos de sus asesinos, le sobrevivió una leyenda, la de haber sido el hombre más temido y enigmático surgido de los últimos años de la Rusia de los zares. La vida de Rasputín, el famoso místico ruso, sigue estando llena de misterios. 100 años después de su violenta muerte, el monje loco, cuya mirada penetrante e influencia en la alta sociedad rusa sigue inflamando la imaginación de muchos, pasó de vivir en un pequeño pueblo de Siberia a ser el protegido de los zares y gozar de todos los privilegios de la Rusia imperial. Pero igual que todo lo que tuvo, también lo perdió abruptamente. La influencia de la que gozaba sobre el zar Nicolás II, y especialmente sobre la zarina Alejandra, jugó un papel esencial en la caída y muerte de la familia Romanov tras el triunfo de la Revolución Rusa en 1917. Parece mentira que alguien que llegó tan alto no supiera leer ni escribir, pero así era. Procedente de la aldea de Provoskeye, un pequeño pueblo de la Siberia occidental donde no había escuela, Rasputín creció en una familia de campesinos, y con 18 años se casó con Prokofia Fyodorovna Dibrovnia, con la que tuvo 3 hijos. Pero a pesar de la falta de educación, Rasputín tenía una gran memoria. Se dice que aprendió las sagradas escrituras de memoria y que las interpretaba tan gráficamente que asombró no solo a la jerarquía eclesiástica, sino también a multitud de hombres y mujeres de la alta sociedad. Rasputín dejó a su mujer y a sus hijos para unirse a los Yitzi, flagelantes o azotados en ruso.
una secta repudiada por la Iglesia Ortodoxa. Durante las reuniones de este grupo, sus integrantes se azotaban con ramas o telas con metal para entrar en comunicación con Dios. Durante estas sesiones de éxtasis y trance, se emborrachaban y practicaban orgías, para más tarde arrepentirse y hacer contrición, con lo que quedaban purificados. Rusia era la última monarquía absoluta de Europa, y el zar Nicolás II había demostrado ser un gobernante impopular. Temerosos de una revolución y sumidos en la corrupción, los Romanov también sufrían de otro problema importante. El Tsarevich Alexei, el joven heredero al trono, padecía hemofilia, una enfermedad sanguínea incurable y entonces mortal. Al fracasar los médicos de su intento de curar al niño, Nicolás II recurrió a métodos alternativos. Hacia 1906, él y la zarina Alejandra escucharon hablar de un santo siberiano, Rasputín, un monje y campesino peregrino convertido en predicador y sanador. Decidieron recurrir a él para tratar de aliviar al heredero y causó una buena impresión en la pareja real, y para 1910 ya era un visitante habitual de la corte Romanov. No se sabe muy bien cómo algunos expertos hablan de que quizás para aliviar al heredero lo sometió a hipnosis, pero lo cierto es que el Tsarevich mejoró. Esto le valió la devoción absoluta de la zarina Alejandra y la puerta de entrada a la aristocracia rusa. A partir de ahí, se dice que el zar no tomaba ninguna decisión sin su consentimiento, lo que le valió numerosos enemigos. Aunque el zar, la zarina e incluso los médicos reales a regañadientes creían en las habilidades curativas de Rasputín, su cercanía al trono despertaba sospechas y celos entre la iglesia y la nobleza y el pueblo. De modales toscos y aficionado a la bebida, y propenso a coquetear e incluso a acostarse con sus seguidoras casadas, el descarado desprecio de Rasputín por las normas sociales hizo que algunos especularan sobre sus intenciones. Incluso hubo quienes lo tildaron de hereje. Su presencia en el círculo íntimo de los zares era constante y su mala reputación fuera de palacio era cada día más escandalosa. La opinión general entre las clases altas de Rusia era que Rasputín llevaría al país a la ruina y pronto se empezaron a urdir complots contra él. Rasputín, el místico que se había convertido en un miembro indispensable de la corte imperial de los Romanov, tenía los días contados. Pese a que puede que a ojos contemporáneos Rasputín no parezca precisamente atractivo, parece que tenía un gran éxito entre ambos sexos y que era un seductor nato. Su mirada penetrante, su alta estatura de 1,90 y su carisma le valieron una larga legión de seguidoras y se dice que era bastante libertino, pero parece ser que también le gustaba seducir a los hombres. Rasputín frecuentaba el círculo de aristócratas homosexuales y precisamente en ese círculo saldrían dos de los autores de su asesinato. Parece que el conde Félix Felikovich Sumarakov Elston, uno de los verdugos, se acercó a él para que le curara de una enfermedad debida a sus preferencias sexuales, pero en lugar de esto, el místico trató de seducirlo, lo que le ofendió gravemente al noble. En diciembre de 1916, Rasputín escribió una carta al zar Nicolás II en el que predice su propia muerte y en la que aparece aventurar el oscuro futuro que se cierne sobre la familia Romanov. Estas fueron sus palabras: «Siento que dejaré la vida antes del 1 de enero. Quiero dar a conocer al pueblo ruso, al Papa, este es el zar, a la madre de Rusia, la zarina, y a los niños lo que deben de entender. Si soy asesinado por asesinos comunes, y especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, tú, el zar de Rusia, no tendrás nada que temer por tus hijos. Ellos reinarán por cientos de años. Pero si soy asesinado por boyardos nobles, y si derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas de mi sangre durante 25 años y saldrán de Rusia. Hermanos matarán hermanos, y se matarán unos a otros, y se odiarán. Y durante 25 años no habrá paz en el país. Zar de la tierra de Rusia, si oyes el sonido de la campana que te dice que Grigori ha sido asesinado, debes saberlo. Si fueron tus parientes los que han operado mi muerte, ninguno de tus hijos seguirá vivo por más de 2 años. Y si lo hacen, rogarán por su muerte, ya que verán la derrota de Rusia. Verán venir el anticristo, la peste, la pobreza, iglesias destruidas y santuarios profanados, donde todos estarán muertos. Zar ruso, serás asesinado por el pueblo ruso y la gente será maldecida y servirá como arma del diablo, matándose los unos a los otros por todas partes. 3 veces durante 25 años destruirán al pueblo ruso y a la fe ortodoxa, y la tierra rusa morirá. Me matarán. Ya no estoy entre los vivos. Ora, sé fuerte y piensa en tu bendita familia». Poco después de escribir esta carta,
Rasputín fue asesinado por 2 miembros de la realeza, y en pocos meses, la revolución rusa acabaría con el régimen de los zares. Como colofón, en 1918, la familia imperial era fusilada por los bolcheviques. Pero demos paso a nuestra primera intermedio musical de esta noche con la apertura de la galería musical de CBS Radio, que ha seleccionado para nuestro radio escuchas de esta noche canciones de la banda Metallica. Y en este primer intermedio escucharemos para comenzar Master of Puppets, del álbum del mismo nombre del año 1986. Seguiremos con Creeping Dead y cerraremos este primer bloque de la galería musical con Fade to Black, las dos del álbum Ride the Lightning del año 1984. Estás en la galería del misterio musical a través de SBS Radio. Regresamos a este segundo bloque en este episodio de la Galería del Misterio Musical, donde estamos presentando para nuestros radioescuchas una investigación sobre el crimen relacionado con el llamado monje loco de Rusia, Rasputín. Pese a que había sido advertido de los peligros que corría, Rasputín acudió en la noche del 29 de diciembre de 1916 al palacio del príncipe Félix Yusupov, donde le había dicho que le esperaba a su esposa Irina Romanova. El místico no la conocía personalmente, pero la codiciaba por su belleza y su gran riqueza. Ella fue el cebo perfecto, pese a que ni siquiera se encontraba en Rusia aquella noche. Esa noche, Yusupov estaba en uno de sus palacios de San Petersburgo y había preparado una estancia del sótano para la visita. Sobre la mesa de la sala había té, galletas y unos pasteles caros que Yusupov sabía que le gustaban a Rasputín, pero aquellos pasteles tenían supuestamente un ingrediente secreto, cianuro. Y es que aquella noche, Félix Yusupov tenía la misión de salvar a Rusia y solo había una manera de cumplir esta misión: eliminar a Rasputín. Pero ¿qué había hecho Rasputín para ganarse ese enemigo mortal? Si pudiésemos hacer una pregunta a Yusupov, probablemente contestaría que Rasputín era una amenaza para el país y más concretamente para la aristocracia y el gobierno de Rusia, empezando por el propio zar. Desde su llegada a la corte imperial, Rasputín había ido acumulando poder, tanto que había llegado a tomar decisiones militares y no con mucho acierto. Con la excusa de que su mujer estaba teniendo unos invitados, Yusupov le ofreció el té y pastas para hacer más llevadera la espera, aunque como hemos dicho, su verdadera intención era envenenarlo con el cianuro que llevaban los alimentos. No obstante, no surtió efecto y dicen que Rasputín hasta se puso a tocar la guitarra y cantar. Desesperado, Yusupov le disparó varias veces por la espalda y lo dio por muerto, pero al cabo de un rato descubrió con horror que el místico seguía vivo y trató de huir cuando Rasputín lo persiguió. Entonces, otro de los conspiradores, el gran duque Vladimir Purshikevich, le disparó mientras corría por la nieve y logró darle en el hombro, haciéndolo caer. Un tiro de gracia en la cabeza le dio por fin el deceso, y por si no fuera suficiente, los asesinos de Rasputín lo ataron y lo lanzaron al río Neva. Se dice que el monje iba aún con vida y logró soltarse una mano, hizo la señal de la cruz y esperó bajo el hielo para morir ahogado. Una investigación llevada a cabo por la BBC en 2004 ha demostrado que el servicio secreto inglés estuvo implicado en el crimen de Rasputín y que fue un agente secreto inglés el que le dio el tiro de gracia en la cabeza. ¿Cuál podría ser el interés de los británicos para implicarse en este crimen? En plena Primera Guerra Mundial, se cree que los servicios secretos querían eliminarlo, ya que Rasputín quería negociar la paz entre Rusia y Alemania, y debido a su gran influencia sobre el zar, no era descartable que esto ocurriera. Si el acuerdo se hubiera consumado, 350.000 soldados alemanes habrían podido ser redirigidos para luchar contra los aliados en el frente occidental. Fotografías post-mortem de Rasputín muestran una misteriosa tercera herida de bala en el centro de su frente. Los investigadores sugieren que el preciso disparo en la cabeza fue obra de un asesino profesional y que los 3 agujeros de bala en el cuerpo del religioso indican que hubo 3 armas implicadas. De los 3 hijos de Rasputín, solo su hija Matriyona tuvo hijos. Su hijo Dmitri murió junto a su esposa Fesha en un campo de trabajos forzados en Selejal. Su otra hija Varia nunca se casó y falleció de tifus en 1925 en Moscú. Matriyona y su esposo, un oficial del ejército blanco, fiel a los zares, dejaron Rusia en el último barco que salió de Vladivostok tras el triunfo de los bolcheviques. Su marido murió pronto y para cuidar de su hija, María se vio obligada a trabajar en un circo como domadora de bestias salvajes. A la multitud le gustaba especialmente su nombre artístico, María Rasputina. La fama de su nombre la llevó a viajar por todo el mundo. Lo que los asesinos contaron sobre lo que ocurrió esa noche de diciembre parece un guión de una película de terror.
Como se comentó, después de que el veneno supuestamente no funcionó, Yusupov abrió fuego, pero Rasputin se levantó otra vez como un monstruo. Tampoco los golpes que le dio en la frente derrotaron a Rasputin, quien persiguió a Yusupov a través de un patio. Después Vladimir Purishkevich supuestamente disparó 4 tiros a la espalda de Rasputin, derribándolo. Pero, ¿y qué pasó con los pasteles envenenados? La gente que conocía bien a Rasputin dijo que él siempre rechazaba los alimentos dulces porque creía que eran dañinos para sus poderes especiales. Los guardias interrogados sobre el asesinato indicaron que escucharon 4 tiros consecutivos. Un patólogo determinó que la causa de la muerte fue un tiro en el estómago que causó severa hemorragia. Hubo testimonios contradictorios sobre la camisa que llevaba Rasputin. Lo más probable es que lo mataran antes de que se quitara su abrigo de pieles. Existe la teoría de que el príncipe Yusupov hubiera inventado la historia de los pasteles envenenados y los asesinos probablemente lo mataron en el momento que entró al palacio disparando la quemarropa. 5 aristócratas dirigidos por el príncipe Yusupov estuvieron involucrados, aunque algunos especulan que otros también participaron en el complot. Siguiendo el mito de que el monje hizo la señal de la cruz bajo el agua, la autopsia dijo: no se encontró evidencia de ahogamiento. Rasputin ya estaba muerto cuando lo lanzaron al agua. Yusupov se exilió a París después que la revolución bolchevique de 1919 triunfó y vivió ahí hasta los 80 años. Vladimir Purishkevich fue arrestado en 1918 en Petrogrado, el nombre bolchevique de San Petersburgo, y después liberado por órdenes del jefe de la policía secreta Félix Darissensky. Murió posteriormente de tifus en 1920 durante la Guerra Civil Rusa. La violencia y el caos de la revolución y el terror bolchevique hicieron que las palabras de Rasputin sonaran proféticas. Sin mí, todo se colapsará. Pero llega por lo pronto el momento de hacer nuestro segundo intermedio musical para dar paso a la apertura de la galería de SBS Radio, que esta noche estamos presentando para nuestros radioescuchas éxitos de la banda Metallica, y para este segundo bloque abriremos la galería con For Whom the Bell Tolls del álbum Ride the Lightning del año 1984, y cerraremos este segundo bloque con Enter Sandman del álbum Metallica del año 1991. No te despegues de SBS Radio, porque siguen los enigmas. Regresamos a este tercer bloque en este episodio de la Galería del Misterio Musical, donde estamos presentando para nuestro radio escuchas una investigación sobre la enigmática personalidad del conocido monje loco ruso Rasputin y los misterios que rodean su fallecimiento. Rasputin, a pesar de lo poco refinado que era para la gente rica de la ciudad, lo cierto es que tenía un carisma arrollador y consiguió seducir de manera literal o figurada a muchas aristócratas. Con su 1,93 m de estatura, su pelo largo, barba espesa y su mirada hipnótica, Rasputin tenía un físico imponente y un aire misterioso y cautivador. Para cuando empezaron a circular rumores sobre su frenética vida nocturna, su imagen de hombre venerable empezó a ser cuestionada, y es que Rasputin vivía una doble vida increíblemente contradictoria. Delante de sus admiradoras, cultivaba una personalidad sobria y sabia, y siempre promoviendo la pureza del cuerpo y la mente. Pero en privado no tenía freno con el alcohol y se comportaba como un depredador sexual. Rasputin vivía un conflicto constante entre sus profundas creencias religiosas y una compulsión incontrolable hacia el pecado. En esta encrucijada, le era imposible proyectar una imagen devota y pura todo el tiempo. A medida que crecía su fama de místico, también lo hacía su reputación de depravado. Una vez que se consumó el crimen para eliminarlo, los rumores sobre la desaparición de Rasputin se difundieron enseguida y la policía empezó a investigar. El misterio se resolvió 3 días después del crimen, cuando el grupo de búsqueda designado por el zar encontró un cuerpo atrapado bajo el hielo del río Malaya Nevka. Era Rasputin, le faltaba un ojo, tenía 3 heridas de bala e innumerables cortes y contusiones. El hombre más infame de Rusia había fallecido, asesinado a los 47 años. Su cuerpo congelado fue encontrado cerca de la isla Gretekovsky. Al conocerse la noticia, muchos salieron a la calle a celebrarla. En las iglesias se rezaron plegarias de agradecimiento y se encendieron velas. Yusupov y su principal cómplice fueron homenajeados como héroes. En la corte imperial, sin embargo, la reacción fue muy distinta. La autopsia que el zar Nicolás ordenó que se hiciese aquel mismo día reveló que efectivamente Rasputin había recibido 3 disparos, el que le dio en la frente fue el que lo mató. Pero no había restos de cianuro en su cuerpo, solo de alcohol. Esto pone en duda la historia de los pasteles envenenados que explicó Yusupov en su relato y la credibilidad de la confesión que hizo el doctor
Lazarberg en 1976. Antes de morir, este hombre declaró que en su conciencia no le había permitido envenenar los pasteles de Rasputín y que los había rellenado de una sustancia inofensiva para disimular. Por su parte, la zarina vio la muerte de Rasputín como una señal inequívoca de que la tragedia sobrevolaba a su familia, y no se equivocaba. Se dice que pidió que le entregaran la camisa que llevaba Rasputín cuando lo asesinaron y que la guardó como una reliquia religiosa. Tras la autopsia, el cuerpo de Rasputín fue enterrado en secreto dentro del complejo de palacios del zar en presencia de Nicolás y Alexandra. Poco después del crimen, las autoridades detuvieron a los conspiradores y los pusieron bajo arresto domiciliario. Como castigo, el zar condenó a Yusupov al exilio en Belgrad, una ciudad a más de 1.300 kilómetros de San Petersburgo. Los intrigantes declararon que habían matado a Rasputín para salvar al trono ruso, pero lo cierto es que sus acciones no ayudaron mucho a la monarquía. Las tensiones causadas por la Primera Guerra Mundial y el malestar interno no hicieron más que crecer en los meses siguientes. Tras la revolución de febrero de 1917, apenas 14 meses después de la muerte de Rasputín, el zar fue forzado a abdicar, poniendo fin a los 3 siglos de dominio de la dinastía Romanov. El gobierno provisional revolucionario hizo prisioneros a Nicolás, a Alexandra y a sus 5 hijos. Más tarde, fueron exiliados primero a Siberia y luego en Ekaterimburgo. Finalmente, en 1918, los 7 fueron ejecutados. El año anterior, el gobierno provisional encontró la tumba de Rasputín en el recinto palaciego de San Petersburgo y para evitar que se convirtiese en un lugar de peregrinación, decidió quemar los restos de Rasputín. Para el pueblo ruso que tanto lo había odiado, este fue el final perfecto para Rasputín. Más de 100 años después de su asesinato, la leyenda del monje loco ruso no ha hecho más que extenderse y a su muerte han cobrado vida propia, inspirando películas, libros, óperas, una canción disco e incluso su propia cerveza, The Old Rasputin Russian Imperial Stout. Descrito por sus primeros biógrafos como el santo pecador o el santo diablo, sigue siendo un personaje difícil de definir. Pasó menos de una década en la vida pública, era prácticamente analfabeto y publicó solo 2 obras. Incluso dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, el debate continúa. ¿Fue Rasputín un charlatán? ¿Un hombre santo? ¿El amante secreto de la zarina? ¿El mismísimo Satanás o simplemente era un campesino siberiano? Ante todo, una pregunta se resiste a quedar sin respuesta. ¿Qué le ocurrió exactamente a Rasputín en las primeras horas del 30 de diciembre de 1916? A pesar de la popularidad de las historias de Yusupov y María, se presentaron varios problemas. Según la autopsia de 1917, Rasputín no se ahogó, murió de un disparo. Si bien existen diferentes versiones de la autopsia, según la citada por el historiador Douglas Smith en su libro Rasputín, no se encontró agua en los pulmones del siberiano. Aunque puede parecer extraño que María adornara los hechos del asesinato de su padre, tenía motivos para hacerlo. La leyenda de Rasputín protegía el legado de su padre y por extensión su sustento. La imagen de los últimos momentos casi de santidad contribuyó a convertir a su padre en un mártir, como lo denomina actualmente una rama de la Iglesia Ortodoxa rusa. De igual modo, la historia de Yusupov tenía un público específico en mente. Cuando Yusupov publicó la primera versión de su confesión, era un refugiado en París. Su reputación como el hombre que mató a Rasputín era uno de sus pocos activos y resultó tan rentable que lo protegió con fervor. En 1932, mientras vivía en Estados Unidos, Yusupov demandó a la MGM por difamación a raíz de la película Rasputín y la Emperatriz, obteniendo el derecho exclusivo a autodenominarse el asesino de Rasputín. Esta demanda no solo inspiró la obligada leyenda de esto es una obra de ficción, sino que aparece en todas las películas estadounidenses. También convirtió la afirmación de Yusupov de haber matado a Rasputín en un hecho legalmente reconocido. Sin embargo, incluso esto es mentira. En sus memorias, Yusupov admite que Vladimir Puriskevich fue quien disparó el tiro fatal, un hecho que también confirma el relato de otro hombre. Al convertir a Rasputín en un monstruo, Yusupov oculta el hecho de que asesinó a sangre fría a un huésped desarmado. Más allá de la culpa o la vergüenza que esta caracterización ayudó a mitigar, algunos autores sospechan que también fue una cortina de humo para encubrir el verdadero móvil del crimen. El argumento es el siguiente: si las razones de Yusupov, que era salvar a Rusia de una maligna influencia de Rasputín, eran realmente tan puras como afirmaba, ¿por qué siguió mintiendo tanto a los investigadores como a la zarina, alegando que había disparado a un perro para justificar las manchas de sangre, mucho después de ser el principal sospechoso? La incompetencia podría explicar
más interrogantes sobre el asesinato de Rasputín que los espías o lo sobrenatural. En su afán por deshacerse del cuerpo, los asesinos olvidaron lastrar el saco. En cambio, como señala Smith, el abrigo de piel con el que habían envuelto a Rasputín funcionó como un flotador natural, elevando su cuerpo y atrapándolo bajo la superficie helada. Según la autopsia de 1917, las diversas laceraciones del cuerpo se produjeron al arrastrar el cadáver entre el hielo áspero. Este arrastre incluso pudo haber roto las cuerdas que ataban las muñecas congeladas y extendidas de Rasputín. La incompetencia también explicaría el último problema con la historia de Yusupov. En sus memorias, tanto Yusupov como Pulskevich escribieron sobre la aparente inmunidad de Rasputín al veneno, lo que supuestamente le permitió consumir el vino y los pasteles envenenados con cianuro. Sin embargo, no se encontraron rastros de cianuro en la autopsia de 1917. Ya en 1934, el autor George Wilkes afirmó en un número de The British Medical Journal que la descripción de Yusupov dejaba solo una posibilidad. A Rasputín nunca se le administró el cianuro. Wilkes escribió: si el doctor Lasobert intentó envenenar a Rasputín, cometió un grave error. Casi 20 años después, Lasobert confirmó estas sospechas y, como bien dijimos, confesó en su lecho de muerte que en el último momento de su conciencia y su juramento hipocrático lo llevaron a sustituir el polvo con una sustancia inocua. En la Galería del Misterio Musical no nos interesa si Rasputín fue un ángel o un demonio, ya que los juicios o conclusiones serán exclusivos de nuestros radioescuchas, pero por otro lado, nos inquieta en cambio los extraños poderes que indudablemente poseyó y que le permitieron manejar a la enorme Rusia de los zares como un juguete. No en balde, durante casi 10 años, Rasputín cautivó a la corte imperial rusa con sus curaciones milagrosas, actos de clarividencia y su amplio dominio de las ciencias ocultas. 10 veces se atentó contra su vida, pero siempre se salvó porque su sexto sentido lo ponía sobre aviso, y cuando finalmente previó su propia muerte, no dudó en anunciarla a sus allegados. Hemos llegado al final de este interesante episodio de esta noche en la Galería del Misterio Musical. No olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales para todos sus comentarios, sugerencias, dudas, y los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Este ha sido un programa de investigación cuyo contenido se emite con el único fin de informar temas de interés para nuestro radio escuchas, y los esperamos la semana entrante a la misma hora para que juntos exploremos otro enigma y misterio inexplicable a través de CBS Radio. Se despide su anfitrión, Horacio Muñoz. Muchas gracias. Cerremos la galería musical y el enigma de esta noche. No olvides que tenemos una cita la siguiente semana por SBS Radio a la misma hora para seguir explorando más temas interesantes y sus misterios asociados, engalanados por la más selecta selección de nuestra galería musical. Hasta entonces.